El sol de mediodía caía implacable sobre las piedras irregulares de la Plaza Mayor de Valdemoro, un pequeño pueblo de Toledo donde todos se conocían desde el bautizo. Las sombras eran escasas, refugiándose tímidamente bajo los balcones de hierro forjado que adornaban las casas encaladas. El aire olía a tierra seca y al romero que crecía silvestre en las macetas de barro. Isabel caminaba con pasos cortos y dolorosos, sus pies desnudos rozando contra las piedras calientes del empedrado. Cada paso era una pequeña tortura que se reflejaba en su rostro contraído. Sus zapatos, los únicos que tenía, habían quedado en casa de los Mendoza, donde trabajaba como sirvienta desde que su padre murió en un accidente en la cantera. «¡Mira cómo camina la ladrona!», gritó doña Carmen desde su ventana, asomando su cabeza cubierta por un pañuelo negro. «Que aprenda a no meter las manos donde no debe». La acusación era falsa, pero en un pueblo donde los rumores viajaban más rápido que el viento de la sierra, la verdad importaba poco. La señora Mendoza había perdido un anillo de su difunta madre, y cuando lo encontró entre las sábanas que Isabel había lavado, no dudó en acusarla. El castigo fue inmediato: confiscar sus zapatos y echarla de la casa sin el sueldo de la semana. «¡Isabel!», le gritó Paco, el tendero, desde la puerta de su establecimiento. «Mi mujer dice que no te vendamos nada. No queremos ladronas en nuestra tienda». Los niños del pueblo corrían a su alrededor, imitando su forma de caminar y riéndose. Algunas mujeres se santiguaban al verla pasar, como si la desgracia fuera contagiosa. Los hombres apartaban la mirada con una mezcla de incomodidad y juicio silencioso. Isabel mantenía la cabeza gacha, sus largos cabellos castaños creando una cortina que la protegía de las miradas acusadoras. Sus labios temblaban, no solo por el dolor de los pies, sino por la humillación que la consumía desde dentro. Era huérfana, sin familia que la defendiera, sin dinero para irse del pueblo, sin voz para gritar su inocencia. «Papá», susurró para sí misma, recordando las manos callosas de su padre que solían curar sus heridas de niña. «¿Qué voy a hacer ahora?». El viento trajo consigo el olor del pan recién horneado de la panadería, recordándole que no había comido desde la mañana anterior. Su estómago se contrajo, pero sabía que nadie le vendería nada. En Valdemoro, cuando alguien caía en desgracia, toda la comunidad cerraba filas. Mientras se dirigía hacia las afueras del pueblo, donde vivía en una pequeña casa de adobe que había heredado de su padre, Isabel no sabía que este sería el último día en que caminaría sola por esas calles de piedra. En el extremo opuesto del pueblo, junto al antiguo abrevadero donde los pastores llevaban sus rebaños, estaba Miguel Herrera. Los habitantes de Valdemoro lo llamaban el Apache por su piel curtida por el sol, su silencio inquebrantable y porque había llegado al pueblo 5 años atrás sin explicar su pasado, como los antiguos guerreros de las películas del oeste que proyectaban en el cine de verano. Miguel tenía 35 años, pero su mirada parecía haber vivido el doble. Había servido en el ejército, en conflictos que nunca mencionaba, y después había vagado por España trabajando en construcción, en el campo, en cualquier lugar donde necesitaran manos fuertes y pocas preguntas. Valdemoro le había dado algo que no encontraba en otros lugares: la paz de la rutina y el respeto ganado con trabajo honesto. Su caballo, Trueno, era un andaluz gris con manchas blancas que había rescatado de un maltratador en Córdoba. Entre Miguel y Trueno existía una comprensión silenciosa, forjada en largas jornadas trabajando en los campos de olivos de los alrededores. Mientras limpiaba las herraduras de Trueno bajo la sombra de un olmo centenario, Miguel escuchó los gritos y las risas que venían del centro del pueblo. No era extraño. Valdemoro era un lugar donde los chismes se convertían en espectáculos públicos. Pero había algo en el tono de esas voces que le erizó la piel, una crueldad que conocía bien de sus años en el ejército.
¿Qué pasa ahí, amigo?, le preguntó a Trueno rascándole el cuello. El caballo relinchó suavemente, como si también sintiera la tensión en el aire. Miguel se incorporó, secándose las manos en un trapo viejo. A lo lejos podía ver una figura pequeña caminando con dificultad por la plaza, rodeada de un grupo de curiosos. Su instinto militar, ese que nunca lo había abandonado, le dijo que algo estaba terriblemente mal. Se acercó lentamente, manteniéndose en las sombras de los edificios. Lo que vio le hizo apretar los puños. Una joven, que no podía tener más de 20 años, caminaba descalza sobre las piedras calientes, con los pies visiblemente heridos y el rostro marcado por la humillación. A su alrededor, la gente del pueblo la seguía como una jauría, algunos riéndose, otros insultándola. Miguel reconoció esa expresión en el rostro de la muchacha. La había visto en los ojos de los refugiados en Bosnia, en los rostros de los civiles atrapados en conflictos ajenos. Era la mirada de alguien que había perdido toda esperanza, toda dignidad. «Que aprenda a respetar la propiedad ajena», gritó don Fernando el alcalde desde la puerta del ayuntamiento. «En este pueblo no toleramos ladrones». Miguel se acercó más, hasta que pudo ver claramente a la joven. Era Isabel, la hija del cantero que había muerto el año anterior. La había visto trabajando en los campos durante la cosecha, siempre callada, siempre trabajadora. Nunca había cruzado más de 2 palabras con ella, pero sabía que era una muchacha honesta. «Esto no está bien», murmuró para sí mismo. Regresó rápidamente hacia Trueno, sus movimientos ahora urgentes y decididos. Sabía que intervenir significaría convertirse en el blanco de la ira del pueblo. Pero había algunas líneas que un hombre no podía cruzar sin perderse a sí mismo. «Vamos, Trueno», le dijo al caballo mientras se montaba. «Tenemos trabajo que hacer». El sonido de los cascos resonando contra las piedras anunció su llegada mucho antes de que la gente pudiera verlo. Miguel cabalgaba con la espalda recta, los ojos fijos en Isabel, ignorando completamente a la multitud que se apartaba a su paso. El silencio cayó sobre la Plaza Mayor como una manta pesada cuando Miguel apareció montado en Trueno. Era extraño ver al apache en el centro del pueblo durante el día. Generalmente se mantenía en los márgenes, trabajando en silencio y evitando las conversaciones innecesarias. Isabel siguió caminando, ajena a la llegada del forastero, concentrada únicamente en el dolor de sus pies y en llegar a casa antes de que la humillación la destruyera completamente. Cada paso sobre las piedras irregulares era una agonía, pero sabía que si se detenía, las burlas serían aún peores. Miguel desmontó de Trueno con un movimiento fluido, sus botas de cuero resonando contra el empedrado. El caballo permaneció inmóvil, como si entendiera la gravedad del momento. Algunos niños dejaron de reírse y corrieron hacia sus madres, intimidados por la presencia del hombre, que raramente hablaba, pero cuya mirada podía desarmar a cualquiera. «¿Qué hace el apache aquí?», susurró doña Carmen a su vecina. «Este no es asunto suyo». Miguel caminó directamente hacia Isabel, ignorando por completo los murmullos y las miradas de desaprobación. Cuando estuvo frente a ella, la joven levantó la cabeza por primera vez en toda la mañana. Sus ojos estaban rojos por las lágrimas contenidas, y en ellos Miguel vio algo que le recordó a su hermana menor, que había muerto en un accidente cuando él estaba sirviendo en el extranjero. «Señorita», dijo Miguel con voz suave pero firme, «permítame ayudarla». Sin esperar respuesta, se quitó la chaqueta de cuero que llevaba puesta y la extendió en el suelo, frente a los pies heridos de Isabel. Después, con un gesto que sorprendió a todos los presentes, se arrodilló ante ella. «No puede caminar así», le dijo, mirándola directamente a los ojos. «Suba a mi caballo». Isabel lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Durante días nadie había mostrado la más mínima compasión hacia ella. Este hombre, que apenas conocía, le estaba ofreciendo no solo ayuda, sino dignidad. «Yo»,
Yo no sé si debo, murmuró Isabel, mirando nerviosamente a la multitud que los observaba. Claro que debe, respondió Miguel, poniéndose en pie. Nadie merece ser tratado como un animal. Don Fernando se acercó con paso firme, su rostro enrojecido por la indignación. «Oiga, forastero», le gritó, «esa muchacha es una ladrona. No se meta en asuntos que no entiende». Miguel se volvió lentamente hacia el alcalde. Su mirada era fría, calculadora, la misma que había usado cuando enfrentaba a enemigos en territorios hostiles. «¿Usted la vio robar?», preguntó con voz peligrosamente calmada. «Bueno, no directamente, pero ¿alguien aquí la vio robar?», preguntó Miguel, alzando la voz para que toda la plaza pudiera escucharlo. Un silencio incómodo se extendió entre la multitud. Todos habían escuchado la acusación, todos habían asumido la culpabilidad, pero nadie había sido testigo directo del supuesto robo. «En el ejército», continuó Miguel, «aprendí que un hombre se define por cómo trata a los indefensos, y lo que veo aquí es una manada atacando a una muchacha que no puede defenderse». Con cuidado infinito, Miguel tomó a Isabel de la cintura y la ayudó a subir a Trueno. El caballo permaneció completamente inmóvil, como si entendiera que transportaba algo frágil y valioso. «¿A dónde la llevo?», le preguntó Miguel. «A casa», susurró Isabel. «Está al final del camino de tierra, pasando la ermita». Miguel montó detrás de ella, manteniendo una distancia respetuosa, pero asegurándose de que no pudiera caerse. Mientras dirigía a Trueno hacia la salida del pueblo, podía sentir las miradas de toda la comunidad clavadas en su espalda. «Esto no se va a quedar así», gritó don Fernando. «Ya hablaremos, forastero». Miguel no se volvió ni respondió. Simplemente siguió cabalgando, con Isabel sentada delante de él, finalmente a salvo de las crueles miradas del pueblo que la había condenado sin pruebas. El camino hacia la casa de Isabel serpenteaba entre olivos centenarios y campos de lavanda que perfumaban el aire caliente de la tarde. Trueno caminaba a paso lento, sus cascos levantando pequeñas nubes de polvo dorado que brillaban bajo la luz del sol que comenzaba a declinar. Durante los primeros minutos del viaje, Isabel permaneció rígida, sin atreverse a relajarse completamente. La amabilidad repentina de este hombre la desconcertaba después de horas de crueldad. Pero gradualmente, el balanceo suave del caballo y el silencio comprensivo de Miguel comenzaron a derretir la tensión en sus hombros. «¿Por qué me ayudó?», preguntó Isabel finalmente, su voz apenas audible por encima del sonido de los cascos. «Ni siquiera me conoce». Miguel tardó un momento en responder, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Mi hermana tenía su edad cuando murió», dijo finalmente. «Si hubiera estado en su situación, me hubiera gustado que alguien la ayudara». Isabel sintió que las lágrimas, contenidas durante tanto tiempo, comenzaban a brotar nuevamente. Pero esta vez no eran lágrimas de humillación, sino de un alivio tan profundo que la mareaba. «Yo no robé ese anillo», susurró. «Lo juro por la memoria de mi padre. Simplemente apareció entre las sábanas cuando las saqué del tendedero». Pero la señora Mendoza no me creyó. «Lo sé», respondió Miguel con convicción. «Se nota en sus ojos. Los mentirosos no caminan con la cabeza gacha por vergüenza, sino por miedo a que descubran su culpabilidad». Mientras se acercaban a la pequeña casa de adobe, donde Isabel vivía sola desde la muerte de su padre, Miguel pudo ver el estado de abandono del lugar. Las tejas necesitaban reparación, la puerta de madera estaba hinchada por la humedad, y el pequeño huerto que había sido el orgullo de su padre estaba invadido por las malas hierbas. «¿Cómo ha sobrevivido desde que la despidieron?», preguntó Miguel, aunque temía la respuesta. «Tengo algunas monedas ahorradas», mintió Isabel, demasiado orgullosa para admitir que había estado comiendo solo pan duro y agua durante 3 días. Miguel desmontó primero y luego ayudó a Isabel a bajar de Trueno.
Cuando sus pies tocaron el suelo, Isabel hizo una mueca de dolor. Miguel se arrodilló inmediatamente para examinar las heridas. «Esto necesita curarse», dijo con preocupación. «¿Tiene agua limpia y algo para vendas?» «Tengo un poco de agua del pozo», respondió Isabel. «Y puedo cortar tela de una sábana vieja». Mientras Isabel se dirigía cojeando hacia la casa, Miguel ató a Trueno bajo la sombra de un granado que crecía junto a la puerta. El caballo inmediatamente comenzó a mordisquear la hierba seca, contento de descansar después del viaje. En el interior de la casa, Miguel pudo ver la pobreza extrema en la que vivía Isabel. Los muebles eran escasos y viejos, pero todo estaba impecablemente limpio. En una pequeña repisa había una foto de un hombre de mediana edad con overol de trabajo, el padre de Isabel. «Era cantero», explicó Isabel siguiendo su mirada. «Murió cuando una piedra se desprendió de la cantera. Desde entonces he tenido que trabajar para sobrevivir». Miguel limpió cuidadosamente las heridas de los pies de Isabel con agua del pozo y vendó las peores con tiras de tela que ella había cortado. Sus movimientos eran precisos y gentiles, habilidades aprendidas durante años de cuidar compañeros heridos en el ejército. «No puede volver al pueblo por unos días», le dijo mientras terminaba de vendas el último corte. «Necesita que esto sane, y necesita tiempo para que los ánimos se calmen». «Pero necesito trabajar», protestó Isabel. «No tengo dinero para comida». Miguel se quedó callado por un momento pensando. Después se dirigió hacia su caballo y regresó con una pequeña bolsa de cuero. «Tome esto», dijo colocando la bolsa en sus manos. «Es suficiente para una semana de comida». «No puedo aceptar esto», dijo Isabel tratando de devolverle la bolsa. «Ya ha hecho demasiado». «Sí puede», insistió Miguel. «Y yo voy a regresar mañana para revisar sus heridas y arreglar esas tejas del techo. Parece que van a llover pronto». Isabel lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez, por primera vez en días, sonrió. «¿Por qué hace todo esto por mí?» Miguel se dirigió hacia la puerta, donde Trueno lo esperaba pacientemente. «Porque todos merecemos una segunda oportunidad», respondió. «Y porque a veces ayudar a otros es la única forma de ayudarnos a nosotros mismos». Mientras Miguel montaba a Trueno y se alejaba por el camino de tierra, Isabel se quedó en la puerta de su casa, viendo cómo la figura del apache solitario se perdía entre los olivos dorados por el sol del atardecer. Por primera vez desde la muerte de su padre, Isabel no se sentía completamente sola. Y mientras el viento de la sierra susurraba entre las hojas del granado, ella supo que, sin importar lo que dijera el pueblo, había encontrado algo que creía perdido para siempre: la esperanza. En los días que siguieron, Miguel regresaría como había prometido. Repararía el techo, ayudaría con el huerto, y gradualmente, pueblo por pueblo, la verdad sobre el anillo perdido saldría a la luz. Pero esa es otra historia para otro día. Lo que importaba ahora era que Isabel ya no caminaba sola, y que a veces, cuando todo parece perdido, aparece un alma bondadosa montada en un caballo gris, dispuesta a recordarnos que la humanidad aún existe en este mundo.